Gracias, señor presidente. Darle la bienvenida al señor ministro en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido su comparecencia en el Pleno y en la Comisión para debatir sobre el documento del que nos ha hablado, es decir, de la revisión del programa de estabilidad, y para que la Cámara manifestase su posición, dando lugar a un debate y a una votación y unas propuestas de resolución. Porque las decisiones que el Gobierno va a tomar, como son la modificación de los objetivos de déficit para este año, el año 2016, el recorte de 2.000 millones de euros en los presupuestos de la Administración central y en torno a 5.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones de nuestro país, no son una mera decisión administrativa y tienen un evidente calado político y comprometen al nuevo Gobierno, haya o no elecciones. Y como la propuesta no la han consensuado con los grupos políticos, vale lo que vale este Gobierno, es decir, una semana, 2 meses, pero no se entiende que el Gobierno no haya buscado dialogar con los distintos grupos de la Cámara en esta dirección, quizá porque están acostumbrados a la mayoría absoluta. Señor ministro, han engañado a las instituciones europeas y a los españoles. Y usted tiene responsabilidad también en eso. Cuando llegó la nueva Comisión Europea, con una visión más realista sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, habría una ventana de flexibilidad. Países como Francia, allá por el mes de abril del año pasado, negociaron una nueva senda de consolidación más creíble y más suavizada, tal y como pedía y pedimos desde el Partido Socialista. Pero usted en ese momento estaba más en otra carrera, y optó no por España, sino por quedar bien, quiero decir, con la señora Merkel. A sabiendas de que no cumplirían los objetivos de déficit en 2015, tampoco el 2,8 de 2016, y pensaban que sería otro Gobierno el que debería hacer frente a esta realidad. No les importó la credibilidad de nuestro país ante las instituciones europeas, que han reaccionado con la contundente e imparable recomendación autónoma del pasado 8 de marzo, sin precedentes en Europa por su dureza. Una recomendación que puede acabar en una sanción. Y señor ministro, señorías, el enfado de la Comisión Europea con ustedes no es solo por la desviación del déficit. El enfado es porque han hecho lo contrario de lo que le habían pedido desde la Comisión Europea. Les dijeron que no había margen desde la Comisión Europea para bajar los impuestos a las rentas más altas, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea. Y ustedes, por razones electorales, aprobaron una reforma fiscal que ha tenido como consecuencia el incremento del déficit estructural. Porque tienen que saber todos los españoles que la reducción del déficit no se ha producido como consecuencia de decisiones que ustedes han tomado. Lo contrario, el déficit estructural ha crecido como consecuencia de sus decisiones, de su reforma fiscal. La reducción del déficit es como consecuencia del ciclo económico. Y ahora, para desviar la atención, han encontrado un chivo expiatorio: las comunidades autónomas. Cuando en realidad les pusieron unos objetivos de déficit más exigentes que a la Administración central y de difícil cumplimiento, como ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones y comparecencias la autoridad fiscal. Engañaron a los españoles presentando unos presupuestos para 2016, como ya denunció en su momento el Grupo Socialista, poco antes de las elecciones generales, a sabiendas que la desviación del déficit en 2015 los haría papel mojado, que eran inservibles y que tendrían que ser modificados. Y escondieron el gran problema de las cuentas públicas españolas, que son los ingresos de la Seguridad Social. Como ha anunciado también la autoridad fiscal en la página 33 del informe sobre los presupuestos para 2016, que denuncia un incremento de los ingresos por cotizaciones en esos presupuestos que ustedes trajeron aquí al Congreso de los Diputados de un 16,7% respecto al cierre del año 2015. Un 17% más sobre el cierre del año 2015, cuando las cotizaciones estaban creciendo en ese momento al 1%. Luego, ustedes sabían perfectamente que el déficit de la Seguridad Social se iba a situar más cerca de los 17.000 millones de euros. Déficit
por cierto, señor ministro, al que se llega cuando la economía está creciendo al 3%. Ergo, la escasa variación de los ingresos por cotizaciones se explica, entre otras razones, por los salarios de miseria para la mayoría de los españoles. Todo un disparate. Y tal es el disparate, el maquillaje, la mentira en las cuentas públicas, que en abril, en el cuarto mes del año, ya tienen que aplicar una no disponibilidad de crédito de 2.000 millones de euros. Las trampas salen, las mentiras tienen las patas cortas y al final todos los españoles nos hemos enterado de que efectivamente nos engañaron mintiendo con el presupuesto del año 2016. Pero el problema del déficit, de la credibilidad sobre las cuentas públicas, señor ministro, señorías, no termina aquí. La autoridad fiscal denunció ayer, atención a todos, la autoridad fiscal denunció ayer que no había podido realizar la evaluación del documento que van a enviar a Bruselas y la autoridad fiscal alerta que se está incumpliendo la normativa europea y española porque no les ha llegado la información. No me diga que no es, señor ministro, un verdadero disparate. Es decir, que usted va a llevar las cuentas, esta modificación del documento a Europa sin el análisis de la autoridad fiscal, una institución que ha exigido la Comisión Europea como consecuencia del rescate a la banca. Y entonces usted presenta las cuentas ante Europa sin este análisis de la autoridad fiscal. Lo que prueba, además, el escaso interés o el escaso aprecio por instituciones independientes como la autoridad fiscal. A mí, señor ministro, esto me parece muy malo para España, para la credibilidad de las cuentas públicas de España y, además, me parece un verdadero disparate. Señor ministro, se van como llegaron, mintiendo a los españoles. Ustedes ganaron las elecciones en 2011 diciendo que había margen y que iban a bajar los impuestos, que bajando los impuestos habría más actividad económica y, por tanto, más recaudación. Esto es lo que contaron por activa y por pasiva los españoles. Pero hicieron la mayor subida de los impuestos que se ha producido en la democracia. ¿Dónde está aquella regla de si bajo los impuestos tengo más actividad económica y, por tanto, hay más recaudación? ¿Dónde está esa regla que nos han contado, insisto, por activa y por pasiva? Hicieron la mayor subida de impuestos de la democracia. Pero, claro, poco antes de las elecciones tenían que aprobar, a pesar de la insistencia de la Comisión Europea en contra, tuvieron que aprobar o quisieron aprobar una bajada de impuestos. Básicamente a sus votantes naturales, al 10% más rico de la población. Insisto, pese a las advertencias, quiero decir, de la Comisión Europea. Y ahora vienen los problemas y las consecuencias de su política fiscal procíclica. Cuando los efectos transitorios sobre la economía comienzan a desaparecer, plantean un recorte de al menos 5.000 millones de euros, recortes que lastran nuestro crecimiento económico en alrededor de 3 décimas. Además, todo encaja en sus postulados ideológicos. Bajan los impuestos a las rentas altas, se incrementa el déficit, luego hay que recortar el estado del bienestar. Esto es el relato de lo que la derecha americana conoce o se conoce con el nombre de matar de hambre a la bestia. Para ustedes la bestia es el estado del bienestar. Si además añadimos que ustedes no han prestado atención a los factores permanentes del crecimiento, lo que explica que en los próximos años, cuando haya desaparecido por completo los impulsos transitorios externos, la economía española se va a desacelerar y se va a cerrar la diferencia, el gap, con la Comisión Europea. Usted lo reconoce en sus cifras. El decrecimiento español es mayor en los próximos años, pero el crecimiento de la Comisión Europea se acelera. Luego se cierra el gap como consecuencia de que esos efectos transitorios externos han desaparecido y ustedes no han apostado por esos factores permanentes de crecimiento. En concreto, el Fondo Monetario Internacional estima que nuestro crecimiento convergerá al 1%, es decir, el 1%, es decir, el crecimiento mediocre de la economía española del punto de vista potencial. A ese 1%, insisto, crecimiento potencial de la economía escaso. Concretamente, la Comisión Europea
en el informe del mes de febrero pasado sobre la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, señala que la productividad total de los factores proyectada para los próximos 10 años implicará una nula convergencia con la media europea y, por tanto, nos alejaremos de la renta per cápita, no solamente de la media europea, de los países más desarrollados de Europa, sino de los países más desarrollados del mundo. Con lo que el paisaje que dibuja su política para el futuro es una sociedad de salarios mediocres y de miseria y un estado del bienestar mínimo, donde seguirá creciendo la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, como señala también el informe al que me he referido hace unos segundos sobre los desequilibrios, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la propia Comisión Europea para estos últimos años. Señor presidente, muchísimas gracias. Señor ministro, muchísimas gracias. Buenos días.